Amén. Buenas tardes, amados hermanos. Qué bendición que una vez más podamos reunirnos, ¿verdad? Amén. Hoy no está con nosotros nuestro hermano Jonathan porque tuvo un asunto personal. ¿Ya? Bienvenido, hermano Elvis, hermano Elías. Amén. Amén. Seamos todos bienvenidos y ante todo sabemos que damos la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en medio de nosotros y es quien nos guía hacia la verdad. Así es. En esta ocasión vamos a tocar un tema, solo vamos a apuntalar para poder entrarle con fuerza en el segundo segmento. Un segmento nuevo acerca de los profetas. Vamos a estar hablando acerca de los profetas y los libros de los profetas, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros leemos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos nosotros, y la mayoría, estoy seguro que lo ha visto así también, la Biblia tiene profetas menores y tiene profetas mayores. Así es. Pero yo estoy mencionando, hermanos, que vamos a hablar acerca de los profetas y los libros de los profetas, porque vamos a estar hablando acerca de realmente quiénes son los profetas que no tienen libro, ¿verdad? O sea, si hay profetas que están en la Biblia y que tal vez no dice como tal, es un profeta. Entonces, con ayuda y con luz de la palabra, vamos a ver verdaderamente quién es un profeta, qué hace un profeta, por qué hay un profeta, quién designó al profeta, ¿verdad? Nosotros sabemos que la palabra lo dice, la Biblia lo dice, hermanos, que el Señor designó, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, En Efesios. pastores y maestros, ¿verdad, hermanos? Amén. Arrancando de este punto, de esta plataforma bíblica, nosotros pues estamos bajo la unción profética hoy, ¿verdad? Vamos a platicar acerca de esto. No sé si, hermano, alguien me quiere ayudar con el pasaje de los 5 ministerios. Sí, yo lo tengo acá. Amén, hermano Elías. Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición estar nuevamente en este nuevo segmento que yo sé que va a ser muy bendecido, muy impresionante lo que vamos a encontrar en la palabra del Señor. Acá estamos. Hijo es Efesios, ¿no? Sí. Cuando él resucitó. Dice, creo que es Efesios 4:7. Lo voy a leer desde el 7 hasta el 13 para que se logre ver cómo se todo el procedimiento que explica Pablo. A cada uno de nosotros, Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. Como dice la Biblia, cuando subió al cielo, llevó muchos prisioneros y dio capacidades a la gente. Pero ¿qué significa eso de que subió? Pues significa que primero bajó a las partes más profundas de la tierra y que él bajó, y el que bajó es el mismo que después subió a lo más alto del cielo para llenar todo el universo. Él fue quien les dio a unos capacidad de ser apóstoles, a otros la de ser profetas, a otros la de ser evangelistas y a otros la de ser pastores y maestros. Hizo esto para que todos los que formamos la iglesia, que es su cuerpo, estemos capacitados para servir y dar instrucción a los creyentes. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Seremos perfectos como lo es Cristo para conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Amén. Podemos ver, hermanos, de que acá Pablo estaba haciendo mención de lo que Cristo dejó ver. Y vemos que Cristo en el principio de la creación, Él es la luz. Como fue formada la luz, cuando todo era tinieblas, Él es la luz que nació, ¿verdad? En ese momento. Y ahí se empezaron a ordenar las cosas. Entonces, yo logro catalogar, veamos cómo vamos a ver el punto profético en los profetas. Entonces podemos ver de que el trabajo de un profeta es trasladar lo que le dieron.
O sea, lo iluminaron a él para iluminar a los demás. En este caso, un profeta hacía ver errores, ¿va? Que ya no siguieran en lo mismo, porque si no les iba a suceder tal cosa. Y una vez les hablaba, ¿sabes lo que les iba a pasar? Amén. Entonces es una bendición, es algo bien impresionante hablar de los profetas. Y esa es la cita, hermanos, que me menciona el Nuevo Testamento. Amén. Hermano Elvis. Sí, yo quería compartirle, Dios les bendiga. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde nos miren siempre, va. Amén. La bendición sea para todos. Yo quería aportar algo con la ayuda del Señor siempre, porque es el Señor, no somos nosotros, ¿verdad, mis hermanos? Profeta, dice, es aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad, dice, a los hombres y los instruya, dice. ¿Ya? Pero sigo leyendo un poquitito. Dios prometió, en este caso, que Él suscitaría de entre su pueblo elegido a hombres inspirados, a hombres capaces de decir con autoridad, con una totalidad de autoridad, ordenada por Dios a exponer lo que Dios les iba a decir. Y para esto podemos leer una base bíblica. Deuteronomio 18:18 dice. Está hablando de la prohibición de las costumbres paganas, así lo dice las Américas, pero solo para... ¿Qué versión está leyendo, hermano? Las Américas. Las Américas también. Sí, perdón. ¿Usted qué versión leo, mi hermano? Esta era el lenguaje actual, hermano. El lenguaje actual. lenguaje Para que actual. vayamos con las versiones también, Sí. por favor. Ok, voy a leer Deuteronomios 18. 18:18. Amén. Cuando dice, y está hablando de Moisés, que precisamente es un profeta, ¿verdad, Sí. mis hermanos? Sí. Dice en el 17, para entender el 18, dice, y el Señor me dijo, ahí está lo profético, bien han hablado, dice, en lo que han dicho, dice, un profeta, versículo 18 de Deuteronomio, un profeta como tú levantaré entre sus hermanos y pondré mis palabras, dice, en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. ¿Ya? Entonces ahí nosotros podemos ver de que realmente es una autoridad que Dios le da, en este caso al hombre, a los hombres, para poder decir lo que Dios quiere que diga. Amén. Sí. Amén. Es importante, ¿verdad? Que podamos ver, así como estaba leyendo ahorita hermano Elías y hermano Elvis, ¿verdad? En lo que yo converso, también se me ayudan a buscar aquel pasaje, hermanos, que dice, Jesús dice, porque de los hombres nacidos de mujer, Juan, ¿verdad? Dice que él es el más grande. Más grande. Juan es el más grande. ¿Pero de qué? De los profetas. De los profetas. Pero yo quiero arrancar desde acá porque comenzamos diciendo acerca de que vamos a platicar y a seccionar exactamente de los profetas y los libros de los profetas, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿por qué menciono esta parte? Porque hay cosas así en la Biblia bien minuciosas como este. Alguien tendrá ahí el pasaje que dice, porque de los hombres nacidos de mujer, Juan es el más grande de los profetas. Entonces, miren, hermanos, es impresionante por qué exactamente Jesús menciona esa parte diciendo de los nacidos de mujer. Entonces eso a mí me da la pauta de algo mayor, ¿verdad? Entonces vemos nosotros de que un profeta verdaderamente puede ser un nacido de mujer, como puede ser un nuevo descendido del cielo, tomando forma de hombre. ¿Verdad? Entonces hay profetas según este pasaje que yo estoy leyendo aquí, y mientras los hermanos me ayudan con ese pasaje, yo quiero leer, creo que lo tengo acá guardado porque sabía que me iba a servir. En lo que los hermanos me ayudan, si no yo lo busco, nomás me preocupo. Aquí en el libro, yo estoy leyendo... Hermano Marvin, tal Sí. vez lo voy a atacar ahorita. no tenga pena, hermano, para eso estamos. Sí, y tal vez ahí, tal vez usted sí se ubica más en el pasaje de Juan. Amén. Fíjese que ahorita que usted estaba hablando se me venía lo de Adán. Ajá. Cuando usted mencionó de Juan, precisamente, que no hemos encontrado la cita, pero lo vamos a encontrar, de que Juan menciona
de los nacidos de mujer. Ajá. Pero queda una condicionante en el aire, como que dice, hay unos que no nacieron de mujer. Exacto. Y en este caso se me venía a la mente a Adán. Y precisamente Adán, cuando nosotros miramos los orígenes que hemos venido viendo en Génesis, en la otra temática, es de que Adán fue formado, pues solo ahí ya vemos nosotros una confirmación o un contexto de cuando el Señor menciona a Juan, que es uno de los grandes profetas nacidos, en este caso, de mujer. Exacto. Y por eso es importante, hermanos, que lo veamos, porque como estamos explicando, ¿verdad? En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 11, yo estoy leyendo la Biblia Thompson. Dice así: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Entonces, bueno, Mateo capítulo 11, versículo 11 dice así, que Juan es de los nacidos de mujer, el más grande. Bueno, entonces digo esto porque da la pauta, ¿verdad?, de que entonces hay profetas en que Juan era un profeta, ¿verdad? Da la pauta entonces de que hay hombres que no nacieron de mujer. Lo que Puestos mencionábamos en de esta Adán, tierra. ¿verdad? Exacto, exacto. Es que lo que usted hacía eso, yo hacía el otro, que era buscar el pasaje. Amén. Entonces, ahora sí puede entrar ahí por ese lado, hermanos, porque entonces vemos nosotros que fue necesario que Jesús hiciera esa pauta, hacer esa observación de que hay profetas que son nacidos de mujer. Entonces dice uno, entonces hay profetas que no. Y por ejemplo, y está hablando nuestro hermano Elvis ahí, explíquenos un poquito acerca del primer profeta que nosotros vemos entonces hablando. Es Con que, cuerpo de hombre, aquí en la tierra, No nacido de mujer. no nacido de mujer. sí, porque ya lo vimos que fue formado. Cuéntenos, mi hermano. Entonces, en este caso, realmente, tal vez va a volar nuestra mente ahorita, pero Dios puede hacer lo que Él quiere con sus creaciones, mandar a hacer lo que Él quiere, crear lo que Él quiere, diseñar lo que Él quiere, ¿verdad, mis hermanos? En este caso, hablando de Adán, definitivamente Adán venía a ser como un mediador, pero del lado humano, ¿verdad, mis hermanos? Porque ya sabemos que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Pero en este caso, proféticamente hablando, Adán venía a ser un transmisor, un medio o un medium, como lo podamos entender, para ejecutar las cosas, para decir las palabras de parte de Dios que le eran dichas a él. Exacto, eso lo vemos nosotros en el libro de Génesis, capítulo 2, yo estoy leyendo siempre la Biblia Thompson, capítulo 2 y versículo 7 de Génesis, dice: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Bueno, parémonos ahí. Aquí vemos entonces a un hombre no nacido del vientre de una mujer, ¿verdad? Este hombre no nacido del vientre de una mujer es un profeta, porque vemos que es al primero que le dicen las cosas que se van a hacer y que no se deben de hacer, ¿verdad? Entonces, pero lo vamos a leer para que no quede así, ¿verdad? Entonces dice en el 8, y entonces Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado, al no nacido de mujer. Entonces Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso y bueno para comer, también el árbol de la vida, y en medio el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Los nombres de los ríos están acá en el 11. Luego, yo quiero llegar a la parte donde Dios le habla precisamente a él. En el versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, aquí vemos la tarea de un profeta. Aquí vemos los inicios de la tarea de un profeta que está guardando y está labrando. De 2 partes importantes para cuál ponen a un profeta sobre la tierra: es para guardar y para labrar. Pero ahora lo ponen también para oír el mensaje y dar el mensaje de qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Eso lo vemos siempre aquí mismo. Dice
Y, y mandó Dios al hombre diciendo, ahí estamos, Dios le está dando a él el mensaje, le dice, mandó a Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieras ciertamente morirás. Bueno, mientras yo explico esto, aquí mismo está, mis hermanos, donde Eva está platicando con la serpiente y le dice acerca del árbol. Vamos a buscar ese espacito. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí vemos entonces un profeta puesto en la tierra para guardar, para labrar y ahora para oír el mensaje de lo que se debe y lo que no se debe de hacer, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que Adán no aparece en la Biblia como nosotros vemos al profeta Jeremías, al profeta Ezequiel, Daniel, ¿verdad? Elías, no lo vemos así. Incluso Moisés tampoco aparece como un libro entre los profetas, ¿verdad? Y también era un profeta. Entonces aquí Adán también es un profeta, es un hombre no nacido de mujer, que está puesto en la tierra, que es al que le van a dar el mensaje de lo que debe hacer y no debe hacer. Entonces, ¿qué sucede cuando un profeta no da el mensaje correcto que Dios dio? ¿Verdad? No sé si ya lo encontramos. ¿Me ayudan? Génesis 3:1. 3:1. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muramos. Ahí estamos. Entonces ahí nos damos cuenta nosotros la función del profeta y qué sucede cuando el profeta, que es al que Dios le está dando el mensaje, la instrucción. O sea que miren, por ejemplo, cuando vamos a seguir avanzando acerca de los profetas, hermanos, pero aquí vemos verdaderamente desde el inicio un trabajo profético sobre la tierra, un hombre que Dios puso que no fue nacido de vientre de mujer, ¿verdad? Que él lo formó, fue formado por las manos de Dios, tiene el soplo divino de Dios, detalles minuciosos en un profeta, hermanos, no nacido de mujer. Dice que este profeta es formado por las manos de Dios. Vamos retrocediendo para avanzar. Formado por las manos de Dios, tiene el aliento de vida, el soplo de Dios en su nariz. Luego de eso, está puesto sobre la tierra para guardar. O sea, para guardar de qué, ¿verdad? Pero eso no nos toca entrar ahorita. La imagen de la semejanza. Ajá, y sí, y entonces él está para guardar. Y claramente dice, para que guarde qué, de qué. Pero bueno, para guardar un profeta, para labrar. Y luego para dar instrucción de lo que Dios dijo de qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Y entonces ahí vemos ya que Adán ya recibe directamente de Dios. Luego sabemos nosotros que él cae en un sueño y en el sueño en el que cae profundo sacan de su costilla, sacan de unas de sus costillas y forman de allá la mujer, ¿verdad? Y entonces esta mujer, al ser formada, Dios lo podría haber dicho a ella ahí, mira, fíjate que le dije a Adán que no, Dios no repitió con ella lo que ya había dicho con Adán, ¿verdad? Entonces vemos nosotros del cuidado que debe tener uno al escuchar la voz profética cuando un profeta está hablando, hermanos, discernir si esto vino de Dios, si fue así o no, porque en este caso nosotros ya lo leímos. Dios le dice directamente a Adán, podrás comer de todos los árboles, del fruto de todos los árboles, que hay, menos del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Pero resulta que ya en el capítulo 13, versículo 3, ya dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, eso sí lo dijo Dios, esta partecita, dijo Dios, no comeréis. Pero la parte que no dijo Dios, ¿quién se la inventó? ¿Quién le dijo a la mujer eso? Entonces vamos nosotros a ver que el invente fue Adán, en su función de profeta, porque está dando un mensaje de Dios. Pero fíjense mis hermanos, perdón hermano Marvin,
Realmente, mis hermanos, amigos que nos escuchan y oyen y nos ven, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, Amén. es profética, Sí, los 66 libros de la Biblia. sí. Lo que mi hermano Marvin decía allí específicamente en Génesis, se movía la palabra profética. Cuando Dios le manda al hombre a hacer lo que tenía que hacer. Me llamó la atención porque mientras usted estaba hablando, yo estaba verificando lo de Deuteronomio siempre. Amén. Lo vuelvo a repetir y voy a tocar estos puntos. Dice, ¿En qué versión está? en las Américas, perdón. Sí. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú dices, hablándole a Moisés. Y pondré mis palabras en su boca. En el caso de Adán, Dios le puso las palabras en la boca de Adán. Exacto. ¿Sí? Y dice, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Versículo 19 de Deuteronomio 18. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuentas. Por eso le pidieron cuentas a Adán. Exacto, ahí está. Va. Excelente. Pero quiero Sí, terminar, siga, quiero hermano, terminar. siga, no tenga pena. Y luego usted... Qué bueno. Entonces dice, pero en el versículo 20 dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Tal vez haciendo omisión a lo de dioses, aunque que el Señor reprenda a Luzbel, a Satanás, él era una especie de Dios. Sí, Sí, en este caso, cuando menciona Deuteronomio que el profeta que hablare no en nombre de Dios, sino de otra cosa o de alguien, ese moriría. ¿Y qué pasó con Adán? murió. Ahí está. Murió, exacto. Qué bueno, hermano. Gracias por eso, porque entonces nosotros vemos allá en Génesis 7, ¿verdad? Que Dios forma al hombre, a este hombre, lo forma. Voy a repetir esto para que vayamos todos en claro, hermanos. Entonces, vemos el primer impacto sobre la tierra de humanos, pero de no nacido de mujer, que es, para empezar, no apareció solo así por así, fue formada por las manos de Dios. Luego de eso, tiene el aliento de Dios. Pero él viene, escucha la voz de Dios, Dios le dice lo que él debe y lo que no debe hacer. Y eso vemos que no se lo dijo a Eva. Pero ya Eva en el capítulo 3 y versículo 3 dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él. Y luego dice, esto es lo que Dios no dijo, hermanos. Dice, ni le tocaréis para que no moráis, por lo que usted estaba mencionando ahorita, hermanos. Amén. Entonces, verdaderamente, ¿cuándo es de que cae entonces una muerte espiritual? Cuando se dice algo que Dios no mandó a decir. Bien se aprovecha el Sí, enemigo. solo, así como usted, sí, amén, hermano. Como lo dice usted, mi hermano Elvis, desobediencia, solo que como la desobediencia Acerca de lo que es Dios un dijo. abarca, ahí estamos, porque si hablamos de desobediencia, la desobediencia es a todos los niveles. Pero en este caso nos vamos a frenar pensando en la desobediencia, en hablar lo que Dios no le dijo. O sea, Dios jamás le dijo a él, ni lo vayas a tocar. O sea, que hasta podían llegar y haber tocado el fruto y decir, qué bonito ese fruto, ¿verdad? Lo que tenían que hacer es no comerlo. Pero desobedecieron al comerlo y al decir que Dios había dicho lo que no era. Entonces ahí vemos nosotros ya una operación diabólica. ¿Y cómo me animo a decir yo que hay una operación diabólica? Porque la serpiente está ahí con Eva platicando. O sea, no se necesita mucha ciencia para ver que hay una operación diabólica ya. O sea, cuando hay una atmósfera profética, definitivamente, hermanos, la serpiente va a llegar a atacar ahí, a ese lugar, a ese espacio, a ese territorio, a esa persona. Va a llegar a querer mover lo que Dios ya había dicho y a tergiversarlo. Y esto conlleva muerte espiritual. Pero aquí estamos viendo la función de un profeta, del primer profeta aquí en la tierra, que es con el nombre Adán. Amén. ¿Verdad? Que es con el nombre Adán. Y que él ya está dando direcciones, ¿verdad? Ya está dando dirección de lo que se debe de hacer y de lo que no se debe de hacer. Pero entre todas estas cositas, como que el profeta dijo, no vaya a ser quien... No, para que quede bien clarito y para que no vaya a fallar, hasta le voy a decir que ni lo toque. Y ahí fue donde falló.
Ahí eso le trajo muerte espiritual. ¿Alguien quiere ahondar en algo más acá o nos Buenos cruzamos a días. otro? Pues yo creo que ahí quedó bastante claro, ¿verdad, hermano? Solo quisiera aclarar esta parte que dice en este diccionario para tener un poco claro el concepto de profeta, ¿va? Y por qué mencionamos a Adán nosotros. Aquí está. Dice profeta. Perdón, hermano, ¿qué diccionario está Ese es leyendo? el diccionario plenitud, hermano. Diccionario Plenitud. Ajá. En el Strong la palabra Navi está en el hebreo, en el 50-30 dice. Profeta, uno que proclama o declara un mensaje recibido. Estaba lo que sucedió con Adán. Exacto. O declara un mensaje recibido, perdón, un vocero o un heraldo, anunciador. Un profeta es alguien que anuncia un mensaje por un mandamiento. Esas son las palabras que me llamaron la atención, de que vemos claro. Entonces Dios le dio un mandamiento a Adán, porque Dios siempre va a pedir obediencia, ¿verdad, hermano? La obediencia. Amén. Entonces cuando ya entra la desobediencia, es donde ya vienen las consecuencias, ¿verdad? De no cumplir con el mandato de Dios. Ajá. Entonces quedamos claros y arrancamos de a partir de ahí, ¿va? De que un profeta es alguien que proclama un mensaje y que anuncia un mandamiento de una deidad, ¿verdad? Hermano, ellos. Sí, yo estaba buscando el pasaje, ya lo encontré. Ajá. No sé si me voy a adelantar un poquito, pero si No nos ustedes... regresamos, ¿no? Sí, cabal. Pero- Amén, hermanos. Aquí estamos aprendiendo. No, Tenemos una gozo en broma, nuestro una broma. corazón, con la vida del Espíritu. Amén, hermano. Bueno, Chiste. pero sí, entre paréntesis, realmente es el Espíritu que nos lleva, hermanos, que nos Sí, amén. empuja a Así todo es. esto. Porque saliendo tal vez del tema un poquitito, pero colisionando con esto, quiero decir esto que dice que el Espíritu fue el que empujó al Señor Jesús al desierto. Sí. Hay una palabra ahí griega que no la encontré, pero habla de empujar. O sea que a nosotros nos debe de llevar, nos debe de empujar, nos debe de guiar el Espíritu Santo. Sí, así Pues es. cerramos el paréntesis, ahora entramos otra vez al tema. Amén. En Romanos capítulo 12, versículo 6, siempre hablando de lo profético. ¿Qué libro, qué Biblia está leyendo, mi hermano? Esa es la versión internacional. Amén. Dice, si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que la proclamación del mensaje de Dios debe de hacerse con convicción, ¿sí? Con convicción y madurez espiritual. No sé si usted lo mencionó, mi hermano Marvin, pero que Dios ha otorgado, dice, a cada persona. Y en este caso, es una responsabilidad del hombre o al que Dios le da una palabra para transmitírsela a los hombres. Sí. Amén. Amén. Sí. Y vamos a aclarar que por qué estamos hablando acerca de los profetas y los libros de los profetas, ¿verdad? Porque verdaderamente cuando Jesús va a la cruz, y allá en la cruz Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Y entonces expira. Y la Biblia dice que desde ese entonces tenemos todos acceso, ¿verdad? Acceso directo a Él, el Padre. Bueno, entonces hoy en día, por ejemplo, mucha gente incluso que no cree que haya un profeta, que yo escucho mucha gente que dice, no, es que profetas no hay, esos fueron en el Antiguo Testamento, esos fueron en el pasado, en el tiempo de Cristo, ahorita ya no, de ahí fue para atrás, ahorita ya no hay profetas, más sin embargo nosotros estamos creyendo bajo la profecía que leímos acerca de allá en el libro de Efesios, ¿verdad? Que así fue como empezamos, ¿verdad? Que Dios constituyó. O sea que eso es una parte, miren hermano, una parte bien importante de asentar. ¿Quién constituyó al profeta? Dios. Porque dice, ¿verdad? Que Él constituyó a unos apóstoles y a otros profetas. Ahí está hablando en plural.
No está hablando de uno. No está hablando de uno, está hablando de varios. Bueno, como está hablando de varios, nosotros cuando leemos la Biblia, vemos en la Biblia, ¿verdad? Vuelvo a repetir, profetas menores y profetas mayores que son los libros en los que la mayoría se enfoca acerca de lo que dijeron, porque la profecía que dieron es para el último tiempo y en fin, veamos aquello que estaba sucediendo también y que va a suceder. Pero también hay profetas. Yo quisiera, hermanos, vamos a ir, ya lo tenía aquí, por eso lo voy a si me ayudan. Yo siempre estoy leyendo la Biblia Thompson, pero en el primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice: entonces Elías, mire, sabemos de quién estamos hablando, Sí. del profeta Elías. Este es un hombre que no tiene un libro, o sea, nosotros no encontramos el libro del profeta Elías, como encontramos Ezequiel, todo el libro de Ezequiel, el profeta, ¿verdad? Daniel, el libro del profeta Daniel. Pero aquí vemos entonces otro profeta no nacido de mujer, ¿verdad? Otro profeta que está aquí en la Biblia y sí se menciona con tanta claridad sus acciones, sus funciones, no nacido de mujer. Esto es por si alguien quiere hacerme la pregunta, con mucho gusto estamos abiertos a contestar, porque de eso se trata. Entonces dice así, primer libro de Reyes, capítulo 17 y versículo 1, dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, miren, vamos a pararnos ahí, sí necesito que esto quede bien claro, porque sé que me van a querer crucificar, pero dice... Yo quisiera que ustedes me acompañen, hermanos, en otra versión, que lean lo mismo que yo estoy leyendo, 17.1, el primer libro de Reyes, para ver si hay variación, para que si hay público que quiera preguntar, tenga libertad. Yo estoy leyendo la Biblia en la versión Thompson, pero dice, primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice: entonces Elías Tisbita. Si usted, hermano Elías, me ayuda en ver la palabra Tisbita. Yo ya tengo cierto espacio ahí, pero quisiera que usted Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad. Entonces, una cosa es que alguien sea Tisbita, que se llame Elías y que sea morador de Galaad. Son tres cosas distintas. Hay un hombre que se llama Elías, que es Tisbita y que es morador de Galaad. Tres cosas distintas, porque él moraba en Galaad, es como decir, bueno, yo vivo en tal zona, Pero no vivo ahí. estoy morando, sí, estoy morando aquí, no dice que yo viva, que yo sea de ahí, que sea, él moraba, era morador de Galaad, ¿verdad? Pero no es, entonces si nosotros nos podemos a buscar así detenidamente, no hay genealogía, de decir, sí, lo que pasa, hay una versión y hay palabras en el camino, lo vamos a encontrar, porque sé que hay gente bien tilas con la palabra, ¿verdad? Y hay una parte en el avance de la escritura donde Elías dice: yo no soy mejor que mis padres. Él dice, ¿verdad? Sí. Él dice eso, pero la cosa es de qué padres estaba hablando, de qué lugar, de qué territorio, porque Elías es un hombre que según la Biblia lo deja ver, y miren, hermanos, de verdad. Por eso hemos leído anteriormente en varias ocasiones en los podcasts anteriores, allá leyendo el principio, ¿verdad?, del Génesis. Estuvimos explicando y diciendo, ¿verdad?, que la Biblia también dice, hay una porción que dice, ¿verdad?, porque las cosas del Espíritu no se pueden entender carnalmente. O sea, el carnal no puede comprender lo espiritual. Solo el espiritual puede entender las cosas del Espíritu. Que de nosotros aquí estamos hablando asuntos del Espíritu. Tal vez podríamos mencionar ahí a Juan, otra vez regresamos con Juan, ¿verdad? Sí. Que es donde comenzamos, acerca de uno de los grandes nacido de mujer. Amén. Pero no a Juan en sí, sino del libro del Evangelio de Juan, perdón, Sí. ahí crucé esas palabras. Cuando habla de Nicodemo, Sí. cuando le mencionan las cosas que le habían explicado, que le había hablado le había hablado Jesús, cuando le dice que si te ha hablado cosas terrenales y no comprendiste, dice, ¿cómo serán si te hubiera hablado las celestiales? Lo celestial. Sí. Entonces ahí entra lo que usted decía. Sí. No sé si alguno de los dos me puede ayudar, porque
Ya vamos a terminar, pero este tema no va a quedar ahí. Solo vamos a dejarle el pincelazo del segundo profeta que yo veo, según la Biblia, no nacido de mujer, puesto sobre la tierra, ¿verdad, hermanos? Y funciones que él tenía, ¿verdad? En este caso ya vimos un nombre que era Adán, ahora vemos otro nombre que es Elías, mas sin embargo no tiene un libro designado como para él, ¿verdad? Está dentro del primer libro de Reyes, porque era el tiempo de los reyes, ¿verdad? Por eso está así. ¿Y quién me ayuda? Aquí ya lo tengo, hermano, en Amén. el diccionario Strong. Está en el hebreo 256 y es la palabra Akhab, viendo la palabra Tisbita, ¿no? Sí. Y dice hermano, amigo de su padre, nombre de un rey de Israel, de un profeta en Bab. Sería eso es lo que encontramos acá en el ¿Se Strong encontró con esta palabra. tiene el primer libro de Reyes 17:1 en otra versión, Sí, hermano? bien. En la traducción del lenguaje actual, tal vez ahí hay un poquitito de luz, dice Elías era un profeta de Tisbé, pueblo que estaba en la región de Galaad, ¿sí? Ya en la columna solamente menciona Elías Tisbita, habitante en Galaad, no dice de, entonces Sí. ahí ya cambia un poquitito. Entonces nosotros cuando comenzamos a leer la Biblia vemos verdaderamente, hermanos, que ya pues, estamos dando un pincelazo. Vemos nosotros que Adán, como un profeta puesto en la tierra, es un hombre que Dios lo formó del polvo, sopló aliento de vida en él. Entonces ya vemos de ahí de dónde viene. Él lo formó Dios. No nació de mujer. Ahora aquí vemos otro hombre que apareció de la nada. Elías es un profeta que apareció ahí, o sea, de verdad, hermano, si alguien pudiera decirme, no, ahí hay una genealogía, en tal libro está, en tal versículo está, donde dice que su papá era fulano y su mamá era mengana y venían de tal lugar y no hay genealogía. De hermanos, entonces el tiempo se nos ha acabado, de hermanos, y para nosotros pues es una bendición poder hablarles, no lo vamos a dejar ahí, vamos a continuar con Elías verdaderamente, ahora vamos a ver, allá vimos a Adán fue puesto para guardar, fue puesto para labrar, ¿verdad, hermanos? Y vemos entonces esas dos funciones y luego ya sabemos lo que leó hermano Elías, la función de todos los profetas, las generales, recibir el mensaje de Dios y dar. No. Pero ahora hay funciones separadas que allá guardar y labrar tenía Adán. Ahora vamos a ver en el siguiente segmento qué funciones tenía Elías, porque no era un hombre nacido de mujer. Sí, hay otra cosa, hermano, de que también hay otros personajes que los vamos a mencionar también. Amén. Por ejemplo, que no son mencionados como profetas, ¿va? O íntimos, pero sus características son de profetas. Entonces, por ejemplo, tenemos a Enoch, tenemos a Noé y también tenemos a Moisés, ¿no? Sí. Entonces también vamos a hablar de esos personajes que ellos se quedan, digámoslo así, como nombrados como profetas fuera, ¿va? Amén. En ese aspecto. ¿Puedo decir algo, Sí, hermano? hermano. Sí, hermano. Tal vez no tenga mucho que ver con el tema, pero relaciona un poquitito. Yo siempre ando allá espigando lejos. No, se me venía un tema que se ha oído como doctrina, un tema doctrinal que hemos oído de antes acerca de los Baales. Amén. Y cuando habla de los Baales, ahí es mencionado Abraham, que también vendría a ser un profeta. Es mencionado a Adán como Baal, pero ya dijimos que es un profeta. También entre los Baales está Elías, que en este caso estamos hablando que es un profeta. Sí. Y así, eso quería mencionarlo, ¿va? Entonces, posiblemente, no sin el posible, sino que posiblemente de que estos hombres tenían ¿cómo podríamos decir? Tenía un trasfondo, ¿cómo podríamos decirlo? Escatológico, un trasfondo celestial. En el caso de lo que mencionaba el hermano Marvin, que en el caso de Elías, que no es mencionado con su genealogía, Amén. como tipo Melquisedec, ¿verdad, mis hermanos? Sí.
que no tenía principio ni fin. No, también. Entonces, eso era lo que quería mencionar, que relacionando un poquito a los Baales con lo profético acerca de esos varones. Sí, amén. Sí, la verdad sí tiene bastante relación, de hermanos, lo que estamos viendo, ¿verdad? No olvidando, ¿verdad?, que Efesios capítulo 4, versículo 3, fue lo que así fue como arrancamos, me acuerdo, ¿verdad? Dice Efesios capítulo 4, versículo 11. Siempre leyendo la versión de la Biblia Thompson, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, vemos nosotros el orden en el que Dios los constituyó. Aquí, bueno, aquí estamos viendo Cristo, ¿verdad? Pero vemos que constituyó apóstoles, luego profetas. Sí hay como una secuencia de constitución. Entonces, en esa constitución en la que están los profetas, vemos nosotros de que sí fungen también en un mandato apostólico, estos profetas que estamos hablando. Porque Adán no solo era un profeta, también era un apóstol, era un enviado. Sí, Sí, entonces, lamentablemente, se me salió decirlo. No, Ahorita que vamos a terminar. no, pero sí, esto continuará, ¿verdad? En el próximo segmento vamos a profundizar en esos temas, ¿verdad? Amén. Entonces, ya saben, estamos aquí en el segmento, amados hermanos, amigos, oyentes, de los profetas y los libros de los profetas, ¿verdad? Vamos con la ayuda del Señor a estar platicando en el siguiente segmento acerca de las funciones y quién verdaderamente era Elías y qué hacía. Y qué profetas más hay, no nacidos de mujer, si es que los vemos todavía con la Biblia. Y si no, nos quedamos con esos dos y avanzamos con los nacidos de mujer. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Bendiciones.